Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amiguitos? Sean bienvenidísimos a este otro video. Y para el día de hoy vamos a hacer algo diferente con el canal. Ya sé que a lo mejor estabas esperando un poquito más de teoría de nuestro juego Rise of Kingdoms, pero el día de hoy no vamos a ser tan aburridos y vamos a hacer algo diferente. O igual ya sé que te vaya a valer verga mi reacción, pero aún así la quería hacer esta porque me parece muy importante saber una de dos. Si ya llevas bastante tiempo en el juego y que a lo mejor sí sabes de la mercadotecnia que tiene Rise of Kingdoms para nosotros, o la otra que también puede ser que a lo mejor te haya llamado la atención si eres primerizo o alguno de estos comerciales te haya enganchado y ay no, qué mal si de verdad te enganchó un comercial de estos. Así que vamos a reaccionar a todos estos comerciales que tenemos acá. El señor editor nos hizo favor de pasarnos los videos, de estarlos buscando, así que un aplauso para el editor. Sí, muchas gracias, señor editor. Así que vamos a comenzar. Además, déjame decirte que como dato extra, este señor editor, yo no he visto los videos, así que este señor me hizo favor de ponerme los videos. Yo no los he visto, así que realmente sí va a ser 100% una reacción, aunque uno sí creo que sí ya los he visto, quiero pensar, pero si no, verás mi reacción. A ver, ahora sí, vamos a comenzar a ver qué nos tiene preparada la mercadotecnia de Rise of Kingdoms. Oh my god, no está conectado. No me hagas esto, por favor. Ah, pues claro, ¿cómo va a estar conectado? A ver si es este. Ah, era este. A ver, otra vez, se repite. Oh, what a A ver. jerk. Seriously? ¿De a cuándo acá en el juego Rise of Kingdoms te pone a estar azotando ahí a tu granjero? Get moving. Muy mal, Lilith, muy mal. It ain't so bad, right? ¿De a cuándo acá Rise of Kingdoms te pone a que mates jabalís? Best. Build your own kingdoms. Construye tu reino. Simón, yo creo que sí. Ahora vamos a continuar con el segundo video que tenemos. A ver. ¡Ayuda! ¡Hola! El T1 se convirtió en un arquero tipo Zelda, ok. Oh, su máquina. El T1 le ganó a la T3. Ok. Eso, a ver, hagamos aquí una pequeña pausa, porque esto no puede ser posible. Aquí Rise of Kingdoms te está diciendo que si tienes una T1, la puedes convertir en un arquero tipo Legend of Zelda. Y en automático puede atacar a una T3, a 4 T3 y las puede matar. O sea, ¿qué pedo? Ahí toda la tecnología de Rise of Kingdoms está al revés. Mal, Lilith, mal. A ver. Mira, pasa como un terremoto y todos los árboles los tira. Ahora resulta que la T1 es Robin Hood. Mal, Lilith, no me convence, la verdad. Yo si viera este comercial, honestamente diría, ay no, qué feo juego. Y es lo que de verdad es. A ver, vamos a por el tercer. Es que esta madre la tengo que minimizar. A ver. Ahora sí, a ver. Vamos con el tercero. Oh. Caray, la señorita Boudica. Mira. Mira que puedes hacer sándwiches con jabalí, dices. Jamás. Aquí Rise of Kingdoms nos está poniendo escenarios completamente fuera de Rise of Kingdoms. Jamás aquí hemos visto en Rise of Kingdoms como tal un tipo que es desierto, como si fuera ¿cómo se llama este desierto? ¿El de acá? ¿El de Arizona? ¿Cañón? Ese mero. Sí. Diablos, está mal. Bueno. Mira nomás.
tienes tu propio coliseo aquí. ¿De a cuándo acá hemos visto que Rise of Kingdoms nos puede brindar un coliseo? Nada que ver. Choose how you play at Rise of Kingdoms. Glory awaits. No me convence, la verdad. Yo viera estos comerciales, no lo jugaría. Ahora vamos a seguir con este segundo round de los comerciales de Rise of Kingdoms. A ver, vamos a ver este. Ok, tenemos otra vez al aldeano. Ah, va al tablón a buscar waifus. A ver, dice que si eres nivel 52, que ese nivel no existe, puedes ser rey. Ah, que ahí mismo puedes construir, ya sabes, los aserraderos y eso. A ver. ¿Ahora qué? ¡Oilo! ¿Ya eres nivel 80? O sea, ¿cómo puede ser eso posible? Lo máximo, como sabemos, y si no es que no lo sabes, si es que eres primerizo, debes de saber de que existe el número máximo de ayuntamiento, es el nivel 25. Y hasta ahí, no hay nivel 50, no hay nivel 80. Y aquí este señor nos pone que el aldeano ahora ya es nivel 80. Mal. Ah, van en una carretita y en automático ya tienes a Zarka. Explore. Ah, está culero. Lastimosamente. A ver. Ahora veamos el siguiente que tenemos. ¡Oh! Ese sí ya lo había visto. Donde se ponen los aldeanitos a bailar con el... Ya sabes la referencia, ¿no? Supongo que si andas en grupos de memes o algo así, has de saber obviamente de qué estoy hablando. Está básico. Piensa que nosotros acá en las Latinoaméricas, que solamente tenemos ese tipo de videos. Qué triste, Lilith. ¿En qué mal concepto nos tienes? A ver, creo que es ese. A ver, sí, vamos a ver el otro. Que me estoy perdiendo. A ver. ¿A qué puedes mandar a tu aldeanito a cortar los arbolitos y a defender waifus de los jabalís? ¡Ah, su máquina! Se fueron a reproducir. Ah, ya creció su reino solito, nada más reproduciéndose. Ay, Lilith, no entiendes nada de demografía, Lilith. Muy mal. Ahora sí, vamos a comenzar con el tercer y último round, que el último me dice acá el señor editor que son compilaciones, así que pues, las vamos a recortar porque pues supongo yo que ya de haber visto algo. Pero a ver. ¡Oh, su máquina! Ese señor se parece a Baba. ¡Oh, no, máquina! Seguro, no hay problema. Ah, Simón, ya quisieran. Aquí hay que hacer una pequeña pausa y hay que hacer énfasis sobre esto que nos dice. Creo que te habrás dado cuenta que, pues sí, obviamente, pues arribita de tu ciudad pueden haber, bueno, se pueden ver las imágenes de tu perfil, no sé si pones tu foto o algo. Pero estas están súper exageradísimas. Este señor se supone que es un nivel 95, como ya dijimos anteriormente, esto no existe. Y estas dos ladies que tiene a un lado son nivel 25 y se supone que le está dando recursos. Y a cambio, ¿qué quiere el señor, no? Vestido de romano ahí en su ciudad. Aparte la señorita de ahí anda hablando con él como si realmente eso se pudiera, a menos que estuvieran en Discord, pero no lo creo. Los ñoños no hacen eso. A ver, aquí nos está diciendo que podemos poner ríos alrededor de nuestra ciudad. Y eso obviamente tampoco se puede porque no es el Age of Empires, así que no.
La doña ya lo descubrió. Está mamoncito, está mamoncito. Ahora a ver. Acá viene según otro más underground. A ver. ¡Ah, su máquina! ¡Ay, hagamos un paréntesis nuevamente. Este no es el juego de Rise of Kingdoms. Este es otro juego. Este es el juego, ¿cómo se llama este juego? El de Homes to the Escapes, que te pone a hacer como que toma una decisión para que no te coma el tiburón, toma una decisión para que la araña gigante no que te coma. ¿Qué es eso, Lilith? No inventes. Chéngale con esos comerciales. ¡Ah, su máquina! Que se come los cocodrilos así, dice, ya en automático ya subió a nivel 100. ¿Qué es eso? Y hasta barcos tiene. O sea, pésimo, Lili. Te pasas, oye. A ver. Vamos a ver esta última compilación. Que siento yo que ha de estar medio leve, pero a ver. ¡Aso! Obedece a tu maestro. Ah, en automático ya las convirtió a T3. Ay, no es cierto. Aquí en Rise of Kingdoms no neva. Eso es pura mentira. Es una falacia. Solamente neva, pero cuando están las montañitas ahí, sí, como en los extremos del mapa. Pero no neva. O sea, ¿qué pedo? Mal, Lilith. ¡Oh, su máquina! A ver. Necesito retroceder un poco porque no sé si vi bien, pero creo que Baibars le ganó Julio César. A ver, lo aventó al precipicio. Ah, sí. Y mira quién lo rescata la señorita francotiradora. Ya me acabo de dar cuenta. Aquí Lilith nos tiene un mensaje subliminal. Aquí te está diciendo que puedes recolectar oro y que con eso ya te estás volviendo rico, que puedes tener mucha plata y ahora ya vas a ser más poderoso. Sí. Lilith está jugando contigo. Esos mensajes subliminales te está diciendo que compres. Hay que pescar, talar, recolectar piedra. Bien, ya casi terminamos. A ver, ¿cuál es tu milagro, hijo? ¿Te gusta hablar? Hablemos con los barcos, Baibars. Lárgate, imbécil. Muy pobre tu comercial, Lilith. ¿Qué pasó ahí? Aquí está otra cosa completamente errónea. Te está diciendo igual otra vez que puedes poner en todo tu mapa agüita, bueno, ríos con tu dedo. O sea, obviamente eso ni al caso. ¡Oh, mira! Fíjense que aquí voy a hacer otra pausa. Aquí te está diciendo que tú puedes construir tu pirámide egipcia y que puedes tener tu propia esfinge y eso. Y fíjense que no hace mucho creo recibí algún comentario. Saludos a ti, chiquitín, que viste a lo mejor ese video y que tú fuiste el que comentaste, te voy a mencionar. Me preguntaste que si había alguna civilización que estaba relacionada con Egipto. Así que ahora veo por qué, porque en este comercial dice como que puede ser de la civilización de Egipto, pero en realidad no, nada que ver, no se vayan con la finta, no hay nada de Egipto ahí, excepto dos comandantes, Ramsés y Cleopatra. A ver. Una fosa al instante, oílo. Soy inocente. A ver. ¿Qué? ¿Que me ¿Qué? destierras? ¿Que me destierras? No estoy de Está acuerdo bien. con tus políticas. Me largo de acá. Me largo de acá. Esto como este. Pondremos el ayuntamiento en el medio. En el medio. Distribuiremos la comida equitativamente entre todos. Oílo. Trabajaremos como hermanos para construir nuestros barracones. Nuestros barracones, Entrenaremos muy güey. duramente y construiremos nuestra maquinaria de guerra. De guerra. Nuestros herreros serán los mejores. Y nuestros soldados. No lo creo.
Oh my God. también lo serán. Este tipo de acá que hace el doblaje de estos comerciales de Rise. Güey, dedícate a otra cosa. En serio, en serio. ¡Holo! Ese es otro comercial. Se ve bueno porque dice que hay como una peste. Así que está bueno. Tienen casitas de campamento. Tienes como 10, 15 campamentos de sanación. Eso ni al caso. Solamente te dan 4. Y te cobran un chingo de recursos para sanar. Y hoy los que ya todos están felices. O sea, si yo veo así desde cero este comercial, yo voy a decir, pues güey, únicamente de que se trata el juego es de sanar tropas y ya. Pues ya. Se acabó. Bueno, ahora sí, amiguitos, ya finalizamos con este cáncer que nos trae Lilith con su mercadotecnia. La verdad es que estaba muy pésima, Dios. Y más este señor, que lo pusieron como, pues vaya, de doblaje, no sé, para el comercial. Está feísimo. Batito, ponte, dedícate a otra cosa, no sé. Sí está demasiado mala su mercadotecnia. Estoy muy decepcionada, Lili, no solamente de todo los paquetes que nos robas cada vez que haces tus actualizaciones, sino la mercadotecnia. La verdad es que si quisiera uno así desde cero, empezar el juego y ver uno de estos comerciales, güey, yo dejo el juego. O sea, honestamente están muy mal, pero pues es un juego chido, ya lo sabemos, afortunadamente o desafortunadamente lo jugamos toda esta comunidad bonita de Rise of Kingdoms, y pues aparte, pues qué se le puede hacer, ¿no? Nos gusta la mala vida, nos gusta que aquí Lilith nos esté tratando mal, así que es lo que hay. Bueno, así que llegamos ya al final de este video, ya, vámonos, así que, bueno, si quieres que... Mira, aquí hay más videos guardados. Así que si quieres más adelante que a lo mejor reaccione a las siguientes que son comerciales, me parece que son de Estados Unidos y de allá de las Europas, pues puedes dejar ahí tu lindo comentario de amor. Le puedo dar un bonito me cocora para que veas que a todos sí los leo. Bueno, no es que no sean muchos, ¿verdad? Pero, o sea, sí los leo. Y pues también si no, pues se va a quedar en el olvido y pues ya nada más va a ser esta reacción y ya. Pero si no, pues más adelante podemos hacer otra reacción. Y si no, seguiremos a nuestra teoría, como siempre, de nuestro juego Rise of Kingdoms. Muchas gracias por estar aquí. Les mando muchos besitos en la frentecita y bye.